Él vio esto décadas antes de que cualquier doctrina lo cuestionara. En una de sus lecturas más audaces, Edgar Cayce afirmó con convicción: cielo e infierno, como los enseñan las religiones tradicionales, no existen de la forma en que los imaginamos. Lo que espera al alma después de la muerte es algo mucho más vasto, profundo y misterioso. Durante su estado de trance, Cayce accedía a lo que llamaba registros akáshicos, una especie de biblioteca universal donde todo, pasado, presente y futuro, está registrado. Fue allí donde vio el destino de las almas, y lo que él describió no era ni castigo ni recompensa, era evolución, un proceso tan preciso como amoroso. Y esta revelación, mantenida en silencio por años, desafía hasta hoy todo lo que pensamos saber sobre la muerte. Él dijo que, después de la muerte, el alma no va a un lugar fijo de tormento o gloria. En cambio, ella regresa a un estado de conciencia ampliada, donde revisa su vida, comprende sus errores y se prepara para un nuevo ciclo. Cayce describió este proceso como una especie de escuela espiritual, donde el aprendizaje nunca termina. No hay juicio externo, solo el reflejo de lo que cargamos dentro. Y si esto resuena con algo dentro de ti, si sientes que estas verdades necesitan ser oídas por más personas, considera apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Esto nos ayuda a continuar revelando estos mensajes olvidados por el tiempo, y quizás por miedo. Esta perspectiva no surgió de la nada. Cayce decía que todo en el universo es movimiento, transformación y retorno. Después de la muerte, el alma se mueve por diferentes planos de existencia, cada uno reflejando su grado de conciencia. Almas más adelantadas siguen hacia planos sutiles, casi indescriptibles. Otras, aún presas a deseos terrenales, se quedan en niveles más densos, muchas veces próximas a la tierra. Pero ninguna está perdida. Todas están en camino de algo mayor. El error, según él, es imaginar que morir es el fin. Para Cayce, es solo el retorno a un proceso que ya vivimos innumerables veces, la travesía entre mundos con un propósito claro: crecer espiritualmente hasta reconocer nuestro origen divino. Durante una lectura de 1932, Cayce atendió a una madre afligida por la muerte repentina de su hijo. En trance, él accedió al alma del joven y describió con serenidad dónde él estaba, en un estado de paz, rodeado por seres de luz, recuperándose del choque de la partida y siendo instruido sobre su jornada anterior. No había llanto ni castigo. Había compasión, acogimiento y claridad. La madre, emocionada, dijo que nunca más temería a la muerte. Y es así como muchas personas que oyeron estas lecturas describen la sensación, no de miedo, sino de esperanza, como si finalmente alguien hubiera mirado más allá del velo y vuelto para contarlo. Pero Cayce no paró ahí. Él decía que lo que hacemos en vida moldea profundamente lo que viviremos después de la muerte, no como un castigo, sino como un reflejo natural de la vibración que cargamos. Personas que viven con amor, perdón y servicio al prójimo tienden a acceder a planos elevados con más facilidad. Ya aquellas consumidas por odio, egoísmo o culpa pueden enfrentar densidades más pesadas, no como castigo, sino como una forma de aprendizaje. Es como si el universo apenas devolviera aquello que proyectamos, y entender esto cambia todo, porque significa que el cielo o el infierno no están allá afuera, en algún lugar distante. Ellos están dentro de nosotros, y vamos con ellos a donde quiera que vayamos. Para Cayce, el alma es como un viajero en constante retorno al origen. Cada vida es una etapa, cada muerte, un recomienzo. El objetivo no es alcanzar un paraíso estático, sino evolucionar hasta reconocer nuestra unidad con lo divino. Él decía que la verdadera separación entre el hombre y Dios no está en el más allá, sino en el olvido de quiénes realmente somos. Así, al morir, no somos juzgados por una entidad externa. Somos confrontados con la verdad sobre nosotros mismos. Esta revelación puede ser liberadora o dolorosa, dependiendo de cuán preparados estemos, pero siempre es curativa, porque todo,
hasta el dolor, sirve al propósito mayor del alma, retornar a la luz de la cual vino. Las descripciones de los planos espirituales en las lecturas de Kayse son ricas en detalles. Él hablaba de esferas vibracionales, cada una correspondiente a un planeta del sistema solar, no en el sentido físico, sino simbólico. El alma pasaría por estas capas, no como un cuerpo viajando en el espacio, sino como una conciencia sintonizándose con diferentes niveles de aprendizaje. Marte sería el plano del coraje y la acción. Venus, el de la armonía y el amor. Júpiter, el de la sabiduría. Y así por delante. El alma, al dejar el cuerpo, inicia esta jornada de ascensión, como quien sube una escalera de autoconocimiento. Kayse afirmaba que muchos volvían a la Tierra antes incluso de concluirla, por elección o necesidad. Esta idea derrumba el miedo de la condenación eterna. Para Kayse, el error no era algo que nos prendía para siempre, sino una experiencia necesaria para la expansión de la conciencia. Él explicaba que almas reincidentes en comportamientos destructivos no estaban siendo castigadas, sino repitiendo lecciones no aprendidas. Es por eso que muchas veces sentimos una atracción inexplicable por ciertos lugares, personas o situaciones. Son ecos de experiencias anteriores, y esto también sucede en el más allá. El alma se ve atraída hacia los ambientes y seres que más se alinean a su vibración, no por decreto divino, sino por resonancia energética. Una ley universal tan justa como inquebrantable. En una lectura impresionante, Kayse describió cómo algunas almas permanecen por un tiempo presas entre los planos, especialmente cuando apegadas demasiado a la materia, al dolor o al miedo. No se trata de fantasmas en el sentido folclórico, sino de conciencias desorientadas, confusas, que aún no aceptaron el pasaje. En estos casos, él recomendaba oraciones, perdón y amor enviados conscientemente al alma, como un faro espiritual que la ayudaría a seguir. Para él, ningún ser estaba condenado al olvido. Incluso los más perdidos encontrarían, tarde o temprano, el camino de vuelta. Era apenas una cuestión de tiempo, elección y despertar. Esta visión es profundamente liberadora, porque retira de las manos del miedo el poder sobre la muerte. Kayse enseñaba que, más que temer el fin, deberíamos prepararnos para él con conciencia. Esto significa vivir con propósito, cultivar el bien, buscar el autoconocimiento. Así, al dejar el cuerpo, el alma no se pierde. Ella continúa su caminada con lucidez y paz. Y esta paz, decía él, comienza aquí, ahora, al comprender que no somos cuerpos que tienen almas, sino almas que están temporalmente habitando cuerpos. Algo cambia profundamente dentro de nosotros. La muerte deja de ser un castigo y se transforma en el puente más sagrado de todos, el que nos lleva de vuelta a casa. En sus lecturas más profundas, Kayse explicaba que el alma carga memorias mucho más allá de esta vida. Al atravesar el umbral de la muerte, ella no solo revisa la existencia actual, sino que también accede a registros de otras encarnaciones. Este proceso no es automático ni mecánico, sino fluido, varía conforme el grado de conciencia del espíritu. Algunos tienen vislumbres, otros se sumergen en comprensiones tan vastas que transforman su esencia. Esta revisión no viene acompañada de castigo, sino de claridad. Es como si el alma se viera a sí misma con los ojos de Dios, sin juzgamiento, pero con verdad absoluta. Y esta verdad puede ser liberadora aunque exija humildad para encararla. Kayse decía que muchos de nosotros ya murimos y renacimos incontables veces, y que después de cada pasaje, el alma escoge, o es orientada a escoger, el próximo paso. A veces esto significa reencarnar rápidamente, otras veces permanecer en los planos espirituales por largos periodos. Pero todo es guiado por un principio mayor, el crecimiento del ser. El alma no está a la deriva. Hay mentores, guías e inteligencias superiores que acompañan de cerca este proceso, no como jefes o jueces, sino como hermanos mayores ayudando en una travesía difícil. Y a cada decisión, a cada nuevo ciclo, el alma se aproxima más al recuerdo pleno de quién es y de dónde vino.
Durante una sesión, Kai se mencionó que el alma puede experimentar algo parecido con salas de aprendizaje entre una vida y otra. En estos espacios, descritos como realidades vibracionales, la conciencia es expuesta a experiencias simbólicas que ayudan a entender el impacto de sus elecciones. Él relataba que allí, el alma revisa momentos clave, siente el efecto que causó en los otros y reflexiona sobre caminos posibles. Todo esto en un estado de lucidez ampliada, donde el ego no interfiere. Para Kaisi, este tipo de aprendizaje era más poderoso que cualquier castigo, porque hacía brotar arrepentimiento verdadero, compasión profunda y deseo sincero de evolución. Evolucionar, según él, es el verdadero destino del alma. No importa cuántas vidas sean necesarias, cuántos errores sean cometidos, el alma fue creada para volver a la fuente, y nada puede impedir esto. Algunas van más rápido, otras más despacio. Algunas resisten, otras se entregan al flujo de la vida con más facilidad. Pero todas, sin excepción, están en jornada. Kaise decía que incluso las almas consideradas perdidas están siendo conducidas por caminos invisibles a reencontrar la luz. Ninguna caída es eterna. Ninguna sombra es más fuerte que la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Y esta certeza, él decía, es la base del verdadero consuelo espiritual. Esta comprensión cambia profundamente la forma en que vemos el dolor, la pérdida y el duelo. Saber que el alma del ser querido continúa, que ella es amparada, que está aprendiendo y siguiendo adelante, puede ser el bálsamo más poderoso para un corazón en sufrimiento. Kai se enseñaba que el amor nunca se pierde. Él atraviesa planos, desafía el tiempo, supera la muerte. Cuando oramos por alguien que partió, nuestra vibración llega hasta ella. Cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando agradecemos, estamos ayudando a esta alma a liberarse. No somos espectadores pasivos de la muerte, somos participantes activos en la cura de aquellos que amamos, incluso después de que se van. Esta ligazón entre los mundos, decía Kaisi, es natural. El velo que separa lo físico de lo espiritual es fino, casi translúcido, y en ciertos momentos de la vida, él se vuelve aún más frágil. Sueños, intuiciones, presentimientos e incluso encuentros en meditación pueden ser manifestaciones de contactos reales con aquellos que ya partieron. Kaise relataba que muchas almas intentan alcanzarnos, no para asustar, sino para confortar, orientar o simplemente decir que están bien. Cuando el corazón está abierto y la mente tranquila, estas conexiones suceden. Son como susurros de la eternidad, recordando que el amor nunca muere, apenas cambia de forma. Otro punto esencial en las lecturas de Kaise es la importancia de la preparación espiritual aún en vida. Él insistía que nadie debería esperar la muerte para preocuparse con el estado del alma. Vivir con intención, con ética, con compasión, es la mejor forma de garantizar una transición suave. Personas que viven en paz, en equilibrio interior, tienden a morir con serenidad y despertar del otro lado con lucidez. Ya aquellos que viven en negación, rabia o apego extremo pueden enfrentar confusión en los primeros momentos después de la muerte, no como castigo, sino como reflejo de lo que alimentaron por dentro. La muerte, al final, apenas revela aquello que ya estaba presente. Kaise también hablaba de la importancia del perdón. Muchas almas, según él, cargan consigo el peso de rencores no resueltos, y esto las prende. Perdonar mientras estamos aquí es liberar no solo al otro, sino también a nosotros mismos. Y este perdón se extiende más allá de la vida. Hay almas que, al morir, buscan a aquellos que hirieron para pedir reconciliación, o esperan ser perdonadas para poder seguir. No es raro que personas relaten sueños vívidos con seres queridos pidiendo disculpas u ofreciendo amor. Para Kaise, estos sueños no son meras creaciones de la mente, son encuentros reales, ventanas entre los mundos, y cada uno de ellos carga un propósito sagrado. En un relato tocante, él describió el caso de un hombre que, después de años, sin entender la muerte traumática del padre, soñó varias veces con él sonriendo, calmo,
diciendo que estaba en paz. Casey confirmó, en trance, que estos encuentros eran reales y que el padre estaba intentando liberar al hijo del dolor. Esto muestra que la comunicación entre dimensiones no está reservada a médiums o iniciados. Todos somos canales en potencial. Todo depende de cuán dispuestos estemos a oír con el corazón. Cuando soltamos las exigencias del ego y nos conectamos con el alma, abrimos espacio para mensajes venidas del invisible, mensajes que curan, fortalecen y transforman. Pero quizás la revelación más poderosa de Casey sea la de que todos nosotros, un día, entenderemos la muerte no como fin, sino como retorno. Él veía la existencia como un ciclo perfecto, de la fuente a la materia y de vuelta a la fuente. El alma, al atravesar los planos, no pierde su identidad. Por el contrario, ella se reconoce como parte de algo infinitamente mayor. Y es en este reconocimiento que reside la verdadera paz, la comprensión de que somos chispas de lo divino, en constante aprendizaje, en constante retorno, que nada está perdido y que ningún amor es en vano. Esta es la verdad que Casey quería que jamás olvidáramos, incluso cuando todo alrededor parezca hacernos dudar. En las palabras de Casey, el alma no conoce la muerte, solo la transición. Esta frase, simple y poderosa, resume el corazón de sus enseñanzas. Lo que parte no es quien somos, sino apenas el cuerpo que nos sirvió por un tiempo. La esencia continúa, consciente, viva, siguiendo en dirección a la próxima etapa de su jornada, y este entendimiento cambia todo. Porque deja de hacer sentido el miedo de la muerte, y comienza a hacer sentido el cultivo de la vida interior. Es por eso que Casey no predicaba religiones específicas, sino un despertar espiritual basado en la verdad universal. Somos seres eternos, viviendo experiencias temporales. Para muchos esta idea es difícil de aceptar, principalmente cuando la pérdida aún está reciente. Pero Casey insistía que el dolor no es señal de fin, es señal de amor. Sufrimos porque amamos. Y el amor, como energía sagrada que es, continúa ligando las almas más allá del tiempo y de la distancia. Él recomendaba oraciones sinceras, palabras dichas en voz alta, cartas escritas al fallecido como formas reales de comunicación. Nada de esto es ilusión. Al contrario, son canales legítimos que nos ayudan a mantener el enlace espiritual con quien partió. Un enlace que, cuando respetado, puede traer confort, señales e incluso respuestas inesperadas del otro lado. Casey también hablaba sobre el tiempo en los planos espirituales. Él decía que allá, el tiempo como lo conocemos no existe. Un minuto puede equivaler a años, y años a segundos. Todo depende de la percepción del alma. Algunas pasan rápidamente por esta etapa, mientras otras permanecen por largos ciclos, asimilando, aprendiendo, revisando, pero ninguna es dejada atrás. Él mencionaba frecuentemente que nada se pierde en el universo de Dios, una forma poética de decir que el destino final de todas las almas es la reintegración con el todo. Incluso que demore, incluso que haya desvíos, la chispa divina nunca se apaga, y esto por sí solo es una promesa de redención. Muchos preguntaban a Casey si podrían reencontrar a sus seres queridos después de la muerte, y él siempre respondía con firmeza: sí. Los vínculos verdaderos no son desechos, apenas transformados. Las almas afines, aquellas unidas por lazos profundos de amor, se atraen mutuamente en todas las dimensiones. Puede no ser de inmediato, puede no ser de la forma en que esperamos, pero el reencuentro sucede, a veces aquí, a veces allá, a veces en sueños, a veces en nuevas encarnaciones, pero siempre en el tiempo cierto, y entender esto alivia el peso de la ausencia, porque nos permite confiar que el amor verdadero no necesita de la materia para continuar existiendo. Otro aspecto fascinante es que, según Casey, cada muerte es única. La experiencia post-vida varía conforme el estado emocional, mental y espiritual de la persona. Unos son recibidos por familiares,
otros por seres de luz, y hay quien pase por paisajes simbólicos creadas por la propia mente. Pero en todos los casos hay una presencia amorosa guiando, acogiendo, amparando. El miedo se disipa cuando el alma percibe que no está sola, y en ese instante comienza la verdadera jornada de cura. Porque el más allá para Kaise no es un fin congelado, sino un proceso en movimiento, tan dinámico como la vida que dejamos atrás, y aún más sagrado. Es interesante notar que, incluso en estados profundos de inconsciencia, como coma o sueño terminal, Kaise afirmaba que el alma ya comenzaba a desplazarse hacia otras esferas. Él decía que en esas fases finales, la conciencia espiritual se vuelve más activa que nunca. El cuerpo puede parecer inerte, pero el alma está dialogando con seres de luz, revisando su trayectoria, despidiéndose de quien ama. Son momentos de transición suaves o turbulentos, dependiendo de la preparación interior. Para quien cultivó la fe y la paz, el desprendimiento es sereno. Para quien vivió con miedo y negación, puede haber confusión, pero siempre existe acogimiento, jamás abandono. Otra revelación marcante de Kaise es que en ciertos casos, el alma puede escoger aplazar su pasaje definitivo. Esto ocurre cuando hay un sentimiento intenso de misión inacabada, promesas no cumplidas o lazos emocionales muy fuertes. En esas situaciones, el alma permanece por un tiempo entre los planos, observando, protegiendo, intentando comunicar algo. Muchos relatos de familiares que sintieron la presencia del fallecido luego después de su partida pueden estar ligados a ese fenómeno. Kaise veía esto no como fantasmas, sino como manifestación de amor y cuidado. El alma solo sigue adelante cuando siente que todo fue comprendido o liberado. Él también alertaba sobre la importancia de respetar ese proceso. Insistía que, en vez de intentar prender a quien partió con lamentos continuos, deberíamos enviar luz y libertad. El exceso de apego emocional puede dificultar la transición del alma, especialmente si ella estuviera confusa o emocionalmente involucrada con los vivos. El verdadero amor, según Kaise, es aquel que libera. La añoranza existe, pero debe ser acompañada de comprensión. Llorar es natural, pero también es necesario agradecer, bendecir y permitir que el otro siga su jornada. Este gesto simple, pero profundo, puede abrir portales de cura, para quien partió y para quien quedó. En algunas lecturas, Kaise describió el momento exacto de la muerte como un desconectar de hilos sutiles, donde el cuerpo energético se desprende suavemente del físico. No hay dolor en ese proceso, apenas una expansión de conciencia. Muchos relataban a través de él que veían sus cuerpos desde arriba, sentían liviandad, libertad e incluso sorpresa al percibir que aún estaban vivos, apenas en otra frecuencia. El miedo desaparecía y daba lugar a la curiosidad. Era como despertar de un sueño largo. Y esa sensación de continuidad, según Kaise, es el mayor antídoto contra el terror de la muerte. Saber que el ser real, el alma, permanece, transforma la manera como vivimos y como partimos. Lo más conmovedor, quizás, sea la visión de Kaise sobre el reencuentro con lo divino. Él decía que, después de pasar por las capas de revisión, aprendizaje y cura, el alma entra en un estado de comunión con la fuente, no una figura humana con barba y trono, sino una luz viva, inteligente, amorosa, que envuelve todo. Estar delante de esa presencia, según él, es como ser absorbido por un amor tan puro que todos los dolores, dudas y miedos desaparecen. En ese momento, el alma entiende quién es, entiende el porqué de todo, y desea, con humildad, volver a la tierra, no por obligación, sino por amor, para servir, para continuar creciendo. Kaise creía que esa experiencia de fusión con lo divino no era privilegio de pocos, sino el destino inevitable de todas las almas. Incluso aquellas que yerran, caen o resisten a la luz, están en su esencia, siendo atraídas de vuelta al centro. Esta visión es radicalmente diferente de la idea de condenaciones eternas. Para él, todo lo que existe camina en dirección a la armonía. El mal, el sufrimiento, el error.
son fases temporales de un alma en aprendizaje. Por eso, Kaise decía que la compasión debería ser la base de toda espiritualidad. Juzgar menos, amar más. Ayudar al otro a recordarse de su origen en vez de apuntar sus desvíos. Esta comprensión también altera la manera como encaramos la vida actual. Si todo lo que hacemos reverbera más allá de la muerte, entonces cada gesto tiene peso espiritual. Kaise enseñaba que hasta los pensamientos más íntimos crean formas energéticas que acompañan al alma. Por eso, cultivar la bondad, la gratitud, la paciencia y el servicio era más que virtud, era preparación para lo que vendría después. Él veía la vida terrena como un campo de entrenamiento del alma. Aquí enfrentamos desafíos, vivimos dolores, construimos vínculos. Pero todo esto, incluso lo que nos parece banal, tiene un propósito mayor: moldear el ser eterno que somos por dentro. En sus últimos años, Kaise alertó que el mundo necesitaba despertar para estas verdades. Él decía que gran parte del sufrimiento humano venía del miedo de la muerte y de la ignorancia sobre el alma. Por eso insistía tanto en compartir sus visiones, incluso cuando era criticado o desacreditado. No buscaba fama ni seguidores. Su único objetivo era ayudar a las personas a recordar que son luz, que vinieron de la luz, y para la luz retornarán. Y esa misión lo guió hasta los últimos días de vida. Incluso debilitado, él continuaba atendiendo personas, ofreciendo respuestas, encendiendo esperanza en corazones sumergidos en el dolor. Había, según él, un punto común en todas las almas que llegaban al otro lado: la sed por verdad. Una voluntad inmensa de comprender el sentido de la existencia, de reparar errores, de servir mejor. Kaise veía esto como una llama interior que nunca se apaga. Incluso en las almas más endurecidas, incluso en aquellas que pasaron por vidas difíciles, esa chispa aún pulsa. Por eso, decía que el infierno no es un lugar, sino el estado de quien se alejó tanto de la propia esencia, que ya no reconoce su luz. Pero incluso en ese estado hay esperanza. Siempre hay una mano extendida, un guía dispuesto, una nueva chance. Y cuando el alma está lista, cuando asimiló lo que necesitaba y se siente en paz, ella puede escoger reencarnar, no como castigo, sino como oportunidad. Kaise afirmaba que la reencarnación es un presente divino, una chance de volver, corregir, evolucionar. El alma escoge a los padres, el país, los desafíos e incluso los dolores que enfrentará, todo con el propósito de avanzar. Este proceso es guiado por leyes espirituales tan precisas cuanto misteriosas, y al entender esto, la vida deja de parecer aleatoria. Pasamos a ver sentido incluso en aquello que antes llamábamos de tragedia, porque todo, al final, nos conduce de vuelta al hogar. Al hablar sobre reencarnación, Kaise dejaba claro que el espíritu escoge, muchas veces, pruebas duras por amor. Almas más evolucionadas no huyen del dolor. Ellas lo abrazan como camino de purificación. Por eso, vemos niños pasando por sufrimientos intensos, o personas buenas enfrentando desafíos aparentemente injustos. Según él, esto no es punción, sino misión. Son almas que aceptaron cargar pesos para acelerar su propio crecimiento o ayudar en la evolución de otros. Cuando entendemos esto, la mirada sobre la vida cambia. Pasamos a ver el dolor como parte de un plan más vasto, donde nada acontece sin sentido. Esta visión, no obstante, no elimina el libre albedrío. Kaise enseñaba que cada alma, incluso teniendo un plan de vida, puede cambiar el curso de la jornada con sus elecciones. El destino no es un trillo fijo, sino una carretera llena de bifurcaciones, y esto también vale para el más allá. El alma que despierta temprano, que reconoce sus errores y desea cambiar, puede acelerar su camino de vuelta a la luz. Ya aquella que insiste en permanecer en las sombras puede tomar más tiempo. Pero el amor de Dios, decía Kaise, es infinito, y no desiste de nadie. La propia alma, un día, se cansa del dolor y busca volver, y el universo entero se mueve para ayudarla.
En muchas lecturas, Cayce hablaba sobre los registros akáshicos, donde cada acción, pensamiento y emoción quedan grabados. Después de la muerte, el alma accede a esos registros como quien abre un libro de la propia historia. No hay mentiras ni justificativas, apenas la verdad cruda. Pero al mismo tiempo, hay comprensión y misericordia. El alma ve no solo lo que hizo, sino por qué hizo. Siente el impacto que causó en los otros, y esto, más que cualquier castigo, genera una voluntad profunda de reparar. Ese es el verdadero juzgamiento, el encuentro con la conciencia, iluminada por la compasión divina. Un juzgamiento que no condena, sino que despierta. En una de sus visiones más simbólicas, Cayce describió el alma como una gota que retorna al océano. Durante la vida, olvidamos de esto. Achamos que somos separados, pequeños, limitados, pero al morir, comenzamos a recordar. Y cuando esa gota finalmente se funde al mar infinito del espíritu, no desaparece, se expande, se torna parte del todo sin perder su esencia. Esa es la unión con lo divino. No es perderse, sino encontrarse. No es el fin de la individualidad, sino su más pura expresión. Y al comprender esto, dejamos de temer a la muerte, porque percibimos que ella es apenas el inicio de una recordación mayor. Al final de todo, Cayce decía que el alma trae una misión, recordar a los otros quiénes ellos son. Por eso volvemos, por eso sufrimos, por eso amamos. Cada existencia es una chance de encender esa memoria en los corazones a nuestro alrededor. Y cuando conseguimos hacer esto, cuando tocamos a alguien con nuestra verdad, con nuestra bondad, con nuestra luz, estamos cumpliendo lo que vinimos a hacer. La muerte, entonces, no nos separa, apenas nos transforma. Seguimos existiendo, ayudando, amando, invisibles a los ojos, pero presentes en el alma de quien continúa. Y un día nos reencontramos, porque, en el fondo, nunca nos separamos de verdad. Esta verdad silenciosa, que Cayce reveló con tanta valentía, aún resuena como un llamado. Un recordatorio de que no estamos aquí por casualidad, que la vida es sagrada y la muerte también, que somos parte de algo mayor, más vasto de lo que podemos imaginar, y que el sentido de todo no está en acumular o vencer, sino en despertar. Despertar para quien somos, despertar para el amor, despertar para la eternidad que ya pulsa dentro de nosotros. Cayce no quería seguidores. Él quería que cada uno se tornase el propio canal de sabiduría, que cada persona fuese capaz de oír la voz del alma y seguirla con valentía. A cada lectura, él reforzaba que la muerte no lleva a nadie lejos, apenas revela aquello que siempre estuvo presente. Aquellos que amamos siguen a nuestro lado, en otra forma, en otra frecuencia. Están en nuestros sueños, en las señales sutiles, en las intuiciones repentinas. Están en nosotros. Cuando silenciamos el miedo y abrimos el corazón, conseguimos sentirlos. Y más que esto, conseguimos oír la propia alma. Y el alma siempre susurra el mismo recado. Usted nunca estuvo solo, y nunca estará. Esta certeza simple y profunda puede transformar hasta los días más oscuros, porque ella enciende una luz que no se apaga. Y si usted llegó hasta aquí, es porque algo dentro de usted ya está despertando. Quizás estas palabras tocaron una recordación antigua, quizás despertaron una añoranza de lo que aún ni se vivió. Eso es el alma reconociendo la verdad de que somos eternos, y que cada lágrima, cada dolor, cada encuentro hace parte de una gran travesía, una travesía que no termina con la muerte. Por el contrario, es allí que todo comienza. Si este contenido habló con usted, si usted siente que más personas necesitan oír esto, ayúdenos a esparcir esta luz. Dele me gusta, comparta, inscríbase. Su presencia aquí ya es parte de esta misión. Edgar Cayce partió en 1945, pero sus mensajes continúan vivas, porque la verdad no muere. Ella apenas adormece en silencio, esperando el momento cierto para ser recordada. Y quizás ese momento sea ahora.
Quizás usted esté oyendo esto porque algo mayor quiere recordarte de tu propósito, porque hay algo que solo usted puede hacer en este mundo. Y quizás la primera llave esté aquí. Perder el miedo de la muerte es reencontrar el sentido de la vida. Cuando entendemos que vinimos de la luz y para la luz volvemos, comenzamos a vivir con más amor, más valentía, más verdad. Comenzamos, en fin, a vivir como almas despiertas. Que este mensaje encuentre usted donde más necesita, que traiga paz para sus dudas, fuerza para su jornada y amor para sus días. Que al cerrar este video, usted no sienta un fin, sino un comienzo, el comienzo de una nueva visión sobre sí mismo, sobre los otros, sobre lo que realmente importa. Kaize plantó semillas para una nueva espiritualidad, una espiritualidad viva, consciente, que une ciencia y alma, razón y fe, pasado y futuro. Cabe a nosotros mantenerla viva. Y si usted sintió esto en el corazón, lleve este mensaje adelante, porque quizás alguien ahora mismo esté necesitando recordar que la muerte nunca fue el fin.